Hola, ¿cómo está? Bienvenido al programa, me da gusto saludarlo. Sin duda uno de los aspectos más decepcionantes de la economía mexicana ha sido el desempeño del mercado laboral. En general, las trayectorias laborales se ven afectadas por la amenaza de la informalidad, que es una especie de trampa de pobreza donde es difícil salir si se cae en ella, por la falta de opciones de promoción en el empleo, las pocas posibilidades de capacitación, los bajos salarios y los vaivenes de la inflación, que es el incremento en el costo de vida. Desde que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia, sin embargo, se han puesto en marcha algunos mecanismos del mercado laboral que estaban como dormidos, o más bien como aletargados por el efecto de un somnífero. En particular me refiero a los mecanismos que afectan el ingreso laboral, como los contratos colectivos de trabajo o las políticas de salario mínimo. Por ejemplo, se han ratificado los convenios de la Oficina Internacional del Trabajo, se han aprobado las cláusulas laborales del TEMEC, el nuevo Tratado Comercial de América del Norte, y se ha iniciado un aumento prudente, aunque sostenido, del salario mínimo. Hasta ahora solo vimos en acción los efectos del salario mínimo, que comenzó a subir, es verdad, en 2015, pero que ha continuado a pasos más largos con el nuevo gobierno. Los nuevos contratos colectivos entrarán en efecto paulatinamente solo a partir de este año. Y lo que se ha observado es bueno, son aumentos salariales más elevados entre los grupos de trabajadores que menos ganaban y menores aumentos entre los que más ganaban. Y ello en un contexto de inflación baja ha permitido tener los incrementos en el salario real más altos de los últimos tiempos. En esta línea azul se muestra la evolución de los aumentos salariales en pesos desde 2008 hasta diciembre de 2019. Vemos que en promedio a lo largo de este periodo el salario diario promedio de los trabajadores asegurados, es decir, aquellos con seguridad social, ha crecido a una tasa de 4.7% anual. Sin embargo, si ajustamos por inflación, vemos que la tasa de crecimiento real ha sido mucho menor, de alrededor de 0.5%, una cifra promedio muy baja, teniendo en cuenta que el ingreso promedio por habitante creció a una tasa mayor. Esto quiere decir que los otros ingresos de la población, ingresos distintos a los laborales, tienen que haber estado aumentando a un mayor ritmo. Como vemos, es recién a partir del segundo trimestre de 2019, es decir, solo durante los últimos 12 meses, que los incrementos salariales reales superan la tasa de 2% anual, que había sido la cifra más alta históricamente, y han alcanzado hacia el final del año 2019 la tasa de 3.6%. Ahora, para alcanzar este resultado, no visto en mucho tiempo, se han necesitado dos cosas: que los aumentos de los salarios nominales, es decir, en pesos, sean suficientemente altos, por encima del 6%, y que la inflación sea suficientemente baja, debajo del 3%. En esta gráfica vemos destacados el periodo más reciente, en el recuadro en negro, y el anterior, en el recuadro verde, donde los aumentos salariales nominales fueron bajos y la inflación alta, lo que produjo una caída de los salarios reales. Y aquí pareciera que la evolución de los salarios nominales y de la inflación fueran dos fenómenos desconectados, y que mientras por un lado se mantengan los aumentos salariales nominales altos, impulsados ya sea por la presión sindical o por la política de salario mínimo, y por el otro el Banco de México mantenga la inflación baja, todo va a estar bien y vamos a tener incrementos reales sustanciales en el salario. Pero esto es solo posible en plazos muy cortos de tiempo. Es verdad que hay que trabajar en esas dos direcciones, pero teniendo en cuenta que tarde o temprano hay una retroalimentación que va de los incrementos en los salarios a la inflación. Entonces, ¿cómo sostenemos en el largo plazo aumentos salariales reales de esta magnitud, cercanos al 4%? Esta pregunta es pertinente, ya que con la implementación de los contratos colectivos y la entrada en vigor de la normatividad laboral del TEMEC, va a haber un impulso adicional al aumento en los salarios nominales. Y la única manera de que los aumentos salariales no se trasladen a los precios es que las empresas que operan en la economía mexicana se vuelvan mucho más productivas y haya más competencia entre ellas. ¿Qué tanto más productivas? Mire, esta línea azul muestra la productividad total de los factores de producción en México en relación con la que tienen estos factores de producción en Estados Unidos. Y vemos que hasta fines de la década de los 70, ambos países eran similares en términos de productividad, pero que durante la década de los 80 y la primera parte de los 90, la economía mexicana se volvió mucho menos productiva que la de Estados Unidos, casi un 30% menos. Y el NAFTA, el viejo Tratado de Libre Comercio,
a partir de 1995 parece haber frenado esa caída en la productividad relativa, pero no logró revertirla. Es más, desde la crisis global de 2008-2009, la productividad de México en relación a la de Estados Unidos volvió a caer. Con estos niveles bajos de productividad relativa, en México será difícil sostener incrementos en los salarios reales, más allá de cierta recuperación de lo que se había perdido, y acercarse a los niveles que prevalecen en el resto de Norteamérica. Por lo tanto, tenemos una tarea muy dura por delante que hacer en la economía mexicana. Es volverla más productiva y en eso estamos todos involucrados, pero principalmente el gobierno y las instituciones del Estado que proveen bienes públicos claves para la productividad, así como las empresas y los trabajadores. Eso es todo por hoy. Soy Marcelo de la Jara, le agradezco su atención y lo espero en la próxima emisión de Economía en Tiempo Real. Hasta luego.